los traumas, lo que es un accidente, un asalto, o todo lo que es una mala impresión, doctor, un susto muy fuerte. Entonces, ¿podría decirnos que estaría ligada a todos los órganos, estas situaciones así choqueantes, una cirugía, por ejemplo? Así es, sí. De hecho, en los 5 órganos está manifestada cada uno de los sentimientos a consecuencia de que la ira, la energía sube, incluso en el corazón para mantener la alegría, es que se alenta el movimiento de claro, de la sangre. Por eso de ahí que hay alegría, porque hay mucho nutriente sanguíneo y qué bueno. Pero también en la preocupación, que es el vaso, se concentra la energía, ¿sí? Por eso de ahí que el individuo está pensando constantemente en un solo punto. En el pulmón, como lo acabamos de ver, se disemina y se pierde la energía, por eso el individuo entra en tristeza, y en el riñón la energía se cae, ¿sí? Desciende, por eso el individuo puede, ¿sí?, por un miedo, orinarse, defecarse, en fin. Pero existen un sentimiento más agregado, como es en este caso el terror, el pavor, es decir, estados emocionales de shock. Y entonces lo que se produce es el desorden de la energía de todos los órganos en conjunto. Quiere decir entonces que pueden dejar de funcionar por unos instantes. Y esto es bastante peligroso porque por un miedo intenso puede dejar de funcionar el riñón. Entonces se pierden una serie de células importantes del glomérulo, y entonces imagínense un riñón que no funciona, que no está recibiendo la sangre, porque cuando hay un terror se detiene el movimiento sanguíneo, porque se detiene la energía, se desordena, entonces se mueren una gran cantidad de células, que esto realmente ahora sí que es una realidad concreta en el funcionamiento anatómico orgánico, porque sí hay muertes celulares. Entonces, por eso de ahí que por un susto muy fuerte, hay individuos que han caído hasta, pues, en diabetes, en insuficiencia renal. Paros cardíacos. Paros cardíacos, paros pulmonares, en fin, porque se desordena la energía de todos los órganos. Entonces, en estos casos, pues, qué bueno que tenemos un celiador pues sí, bioenergético, porque el estrés para la psicología es la no adaptación del individuo al medio. Entonces, al hipersecretar cortisol, adrenalina, epinefrina, en exceso, porque sí podemos secretarlas pero en niveles normales, pero cuando es en exceso esto, bueno, hasta el páncreas se revierte la energía, bueno, pienso yo, porque si la hipersecreción de cortisol se averiguó que inhibe la producción de insulina en el páncreas. Por ejemplo, las preocupaciones, por ejemplo, los resentimientos durante varios años, lo que hace es eso. Entonces, un shock, un susto, de repente, muy grande, como un golpe, por ejemplo, en un niño, un accidente, un familiar enfermo, una noticia fea, por ejemplo, una noticia de que estamos enfermos, empieza a fugarse la energía sutil, decimos nosotros, o esta energía vital. ¿Cómo lo entiende la medicina tradicional china? ¿Que sí se fuga la energía a través de este campo electromagnético? Sí, claro que así es. La medicina tradicional considera que hay 2 factores productores de enfermedad. Uno, el más conocido, sí, se le llama desde la antigüedad los climas. Estos climas están ligados a los microbios. Entonces, por eso de ahí que entran las bacterias, virus, hongos, parásitos, causantes de enfermedad, y que cada uno de ellos convive en un clima. Por ejemplo, si hay calor, pues se desarrollan las bacterias. Entonces, por eso de ahí la causa de la enfermedad. Si nosotros dejamos un bistec a la intemperie, y entonces por el calor mismo se están sembrando, sí, sirve de un buen hábitat para siembra bacteriana, se ingiere ese alimento ya contaminado, pues entonces el individuo enferma. Los virus, como estamos observando, virus de la influenza, conviven con el clima frío.
Por eso de ahí que los resfríos o gripas comunes. El individuo que, por ejemplo, tiene ahora humedad. La humedad es un elemento climático que conserva los hongos y parásitos. Por eso de ahí que cualquier parte del cuerpo que esté humedecido ya se sembraron los hongos. Por eso el pie de atleta, en fin. Y finalmente esto nos está produciendo que el individuo debe de estar con una capa de protección bien fortalecida para que no entren estos microbios. Pero los sentimientos no son microbios. Los sentimientos alteran las funciones orgánicas y entonces al alterarse, alteran entonces una serie de elementos bioquímicos. Por ejemplo, alguien se asusta y se le contrae el corazón, se le contrae el estómago, se le contrae. ¿Y quién provocó esa contracción? Pues ya sabemos que son o bien la adrenalina o bien la acetilcolina, es decir, una serie de sustancias bioquímicas. Se desencadena una serie de liberación de elementos hormonales, en fin. Por eso alguien que tiene una situación emocional, se altera la menstruación, el ritmo, se altera el ritmo cardíaco, se altera el ritmo del movimiento respiratorio, se altera el ritmo del movimiento de la peristalsis intestinal. Quiere decir entonces que los sentimientos alteran la función porque alteran el desencadenamiento de una serie de liberaciones de elementos bioquímicos. Entonces, claro, al alterarse estas funciones, dan libertad a que los microbios que están esperando una oportunidad de encontrar cuerpos débiles se siembren inmediatamente. Claro. Por eso de ahí que si nosotros tenemos los elementos suficientes para poder entonces controlar estas funciones, y como estas funciones se alteran con sentimientos alterados, pues entonces de ahí que tenemos esta gran oportunidad de regularizarnos. De regularizar y prevenir, sobre todo enfermarnos, ¿no? Sí, es coadyuvante de la medicina ortodoxa, no la dejamos tampoco, y también colabora y coadyuva con los, digamos, los suplementos o productos tonal, que, bueno, desde el Lurolin, tenemos el Cholaujim, el Wisue, y todos estos productos o suplementos alimenticios, en estos casos, funcionarían muy bien o colaborarían muy bien con la emoción ligada a ese órgano que está manifestando quizá ya la irregularidad o la pérdida de homeostasis. Entonces, intentamos con la floriterapia tonal prevenir, pero si podemos al mismo tiempo trabajar la emoción con el órgano, me imagino que también hasta con la acupuntura y el enfoque de la medicina tradicional china, también colaborar para que este órgano no enferme cada vez más y no digamos, se forme la degeneración de este órgano. Y por último tenemos, le proponemos a la gente en la floriterapia tonal de la esencia tonal, que intervienen aquí la comunicación verbal y la expresión de la sexualidad sanas. Yo cuando llegué a México, doctor Alcocer, me encontré que la gente no comunicaba directamente las cosas como en Italia, como en la Argentina, sino que les costaba o daba mucha vuelta para decir te quiero, para decir déjame de molestar. Si suele preguntar a usted uno de los grandes desequilibrios de la población de México, ¿no les parece que son estos dos, la escasa expresión en la vida, en la sexualidad, en el amor y en la sexualidad? Bueno, pues es un elemento de idiosincrasia en relación a toda esta parte histórica, la conquista que a nosotros nos golpeó demasiado y que después de que había 20 millones de habitantes en toda Mesoamérica, que es la región central de América, y después quedan solamente 2 millones, quiere decir que los habitantes de esta región fueron suprimidos en sus ideas,
actividades, en fin. Y lo peor, sí, imagínense a cuántos médicos tradicionales